Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos. Volumen 1. Trastornos por ansiedad, sexuales, afectivos y psicóticos. Tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos por ansiedad. Parte 8. Entrenamiento en el manejo de la ansiedad generalizada. Introducción. Este capítulo se centra en la aplicación del entrenamiento en el manejo de la ansiedad EMA para la disminución de la ansiedad tanto específica como general, con referencia especial a esta última. Empieza con una breve descripción del trastorno por ansiedad generalizada, TAG, que a su vez está asociado a la historia y desarrollo del EMA. Luego se revisa la literatura empírica que apoya el empleo del EMA con la ansiedad y con otros trastornos emocionales y psicofisiológicos, para concluir que el EMA tiene un apoyo empírico sólido. La mayor parte del capítulo se dedica a describir los procedimientos del EMA con un paciente individual, de modo que el clínico puede aplicar el EMA a sus propios pacientes. El esquema del EMA individual va acompañado con apartados sobre adaptaciones a un formato de grupo para la aplicación del EMA y de cómo el EMA puede integrarse con otras intervenciones. Características del trastorno por ansiedad generalizada, TAG. Los individuos con un trastorno por ansiedad generalizada se caracterizan por presentar síntomas de ansiedad y preocupación crónicos, experimentando una falta de control sobre las preocupaciones. Según los criterios diagnósticos del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, cuarta edición, la ansiedad y la preocupación tienen que estar más días presentes que ausentes durante un periodo de 6 meses y encontrarse asociadas con 3 o más de 6 síntomas, como inquietud, fatigarse fácilmente, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y perturbaciones del sueño. A veces, el individuo con un TAG experimenta expectativas y temores difusos, vagos y negativos. En otros sujetos, las preocupaciones se centran y definen mucho más, a menudo cerca del fracaso interpersonal, incapacidad en áreas fundamentales de la vida, preocupaciones económicas o sobre la salud, etc. El individuo tiende a darle vueltas en su cabeza a estas cuestiones, siendo incapaz de alcanzar una solución, de tomar decisiones, de llevar a cabo una actuación decisiva y de vivir con relativa tranquilidad con las consecuencias. Por el contrario, suelen darle vuelta y más vuelta a y preocuparse con las posibilidades negativas, los errores y equivocaciones potenciales, y los fracasos y dificultades reales e imaginarios. Es como si estuvieran petrificados en las primeras etapas de una solución de problemas. Sin embargo, a diferencia de la solución de problemas eficaz, el individuo no identifica soluciones potenciales, no sopesa las probabilidades de los resultados positivos y negativos, y no plantea soluciones que estén dispuestos a intentar poner en práctica. Por el contrario, tienden a encerrarse en la identificación de y la preocupación con las potencialidades negativas únicamente. El resultado es una aprensión crónica sobre los acontecimientos futuros negativos y el reciclado de temores pasados, errores y equivocaciones, un tipo de agitadora tortura cognitiva. El individuo no puede descansar tranquilamente porque siempre existe otro tipo negativo de pensamiento. ¿Qué pasaría si? A considerar. Hay otras funciones cognitivas que se encuentran implicadas también. El individuo tiene problemas para centrarse en los parámetros relevantes y tomar decisiones, y por el contrario, se preocupa constantemente sobre las posibles equivocaciones y sobre los resultados negativos. A menudo, el dormir no sirve como alivio. El sujeto puede experimentar insomnio de inicio del sueño, en el cual persevera en equivocaciones y errores pasados, o bien anticipa todos los tipos de acontecimientos negativos futuros. Después de un tiempo variable para dormirse, puede experimentar sueños con ansiedad, en los que los temas ansiógenos del día se vuelven a representar, a veces en una forma más vívida y extrema. La calidad del sueño se encuentra también perturbada y la persona se despierta con una sensación de aprensión y de fatiga. La preocupación crónica y la negatividad mental preparan continuamente al individuo para la acción. Sin embargo, no hay situaciones a evitar, ya que los acontecimientos aversivos, reales o imaginarios, se encuentran en la mente del sujeto. La fisiología corporal está preparada para la acción. La activación motora excesiva se experimenta frecuentemente bajo la forma de sensaciones de temblor, de tensión y dolor muscular.
especialmente en las zonas del cuello, espalda y hombros, y de una especie de difusa inquietud y de una tendencia a fatigarse fácilmente. Se pueden dar también señales de activación del sistema nervioso simpático. Algunos individuos muestran activación cardiovascular bajo la forma de una elevada tasa cardíaca, palpitaciones y el sentir cómo palpita fuertemente el corazón. Otros pueden sufrir presión en el pecho y dificultad para respirar, experimentando habitualmente una falta de aliento o una sensación de ahogarse o asfixiarse. Pueden alternarse las extremidades sudorosas y húmedas por ráfagas de calor y de frío. Igualmente, pueden estar presentes periodos con la boca seca en los que los individuos necesitan humedecer los labios y frecuentemente experimentar dificultad para tragar. Son también comunes los problemas gastrointestinales, como frecuentes ataques de náuseas, gastritis crónica y diarrea, lo que podría llevar a un examen médico para cuestiones tales como úlceras y colitis. Pueden estar también presentes impulsos frecuentes de orinar y el individuo experimentaría síntomas de ansiedad que son naturaleza más parasimpática, como mareos y una sensación de debilidad o inestabilidad física. En resumen, los individuos con un TAC padecen preocupaciones crónicas, excesivas y una serie de índices cognitivos, emocionales y fisiológicos de activación. Los individuos con un TAC a menudo experimentan también otros problemas, siendo los más comunes la depresión leve o moderada, ataques de pánico ocasionales y un abuso de drogas ansiolíticas y del alcohol. Aunque el TAC raramente es incapacitante, gran parte de la calidad de la vida del individuo está deteriorada por la ansiedad y los problemas comórbidos. El entrenamiento en el manejo de la ansiedad, EMA, el objetivo clínico de este capítulo, se desarrolló para tratar con esta clase de individuos, aunque los problemas no se denominaron TAC en aquel momento. El entrenamiento en el manejo de la ansiedad, historia y fundamentos. En los años 60, la desensibilización sistemática, el primer tratamiento conductual para los trastornos por ansiedad, había demostrado que funcionaba bien con las fobias. Sin embargo, teórica y prácticamente, la desensibilización no era adecuada para trastornos por ansiedad difusa, a menos que se pudieran especificar y organizar jerárquicamente los estímulos provocadores de ansiedad. No se podía llevar a cabo la desensibilización, pero ¿qué se podía hacer con el paciente que estaba padeciendo ansiedad generalizada o ansiedad de flotación libre, es decir, aquella persona que probablemente serían diagnosticadas hoy día con un TAC? No había una intervención conductual para esos individuos. El EMA se desarrolló para rellenar esta laguna de la intervención de dichos sujetos. El EMA se basó inicialmente en la teoría del impulso sobre la ansiedad, en la cual la ansiedad se conceptualizaba como una respuesta a los estímulos internos y externos, y como poseedora de propiedades estimulares que influían sobre respuestas posteriores. De modo específico, en una cadena de conducta en desarrollo, la ansiedad era una respuesta para los estímulos precedentes y un estímulo para la conducta posterior, y un individuo aprendía respuestas que disminuían las propiedades estimulares aversivas de la ansiedad. Se planteaba que se podían entrenar a los individuos a discriminar las propiedades estimulares de la ansiedad y aplicar nuevas habilidades de afrontamiento con las que disminuir la ansiedad. Por consiguiente, la EMA entrena a los individuos a identificar las sensaciones y señales de ansiedad internas cognitivas, emocionales y fisiológicas, especialmente los primeros signos de activación, y reaccionar entonces a estas señales con una nueva conducta que está diseñada para disminuir aversidad de la respuesta de ansiedad. En los primeros trabajos, el EMA entrañaba del empleo de la relajación y de respuestas de competencia como respuestas de afrontamiento incompatibles con la ansiedad. Posteriormente, se abandonó el empleo de respuestas de competencia debido a la dificultad de localizarlas en pacientes ansiosos y de emplearlas en circunstancias productoras de ansiedad, y también a causa de la facilidad de utilizar la relajación en distintas situaciones y con diferentes individuos. Además, el EMA se replanteó también en términos de autocontrol o de automanejo a mediados del año 60, de modo que la explicación y los procedimientos se enmarcan en el entrenamiento del paciente para que reconozca la aparición de la ansiedad y en cómo automanejar la reducción de la misma por medio de la aplicación de las habilidades de relajación, liberando por consiguiente el empleo de otras habilidades de afrontamiento. El entrenamiento en el manejo de la ansiedad.
Base empírica. Un tratamiento teóricamente sólido pero sin un apoyo empírico tiene poco atractivo para ser recomendado. Esta sección del capítulo revisará algunos de los estudios publicados que apoyan el empleo del EMA. En primer lugar, se revisarán los efectos sobre temores específicos y problemas de ansiedad, continuando luego con las aplicaciones de la ansiedad generalizada y trastornos similares al TAG. La sección concluirá con un breve resumen de la investigación que implica otros temas emocionales y de estrés. El EMA se ha mostrado eficaz con una serie de ansiedades situacionales. Por ejemplo, en el primer estudio del EMA, cuando esta estrategia se comparó con una condición de control, se mostró eficaz para reducir la ansiedad ante las matemáticas y ante los exámenes en sujetos universitarios con ansiedad ante las matemáticas, y fue tan eficaz como la desensibilización sistemática. Un estudio posterior con estudiantes universitarios con ansiedad ante las matemáticas replicó estos efectos con dichos estudiantes y sugirió que el EMA mejoraba algunos aspectos del empeño con las matemáticas. El EMA ha tenido éxito también en la disminución de la ansiedad ante los exámenes. Por ejemplo, Diefenbacher y Shelton mostraron que la EMA era tan eficaz como la desensibilización sistemática para reducir los niveles de ansiedad ante los exámenes en estudiantes que habían acudido a un centro de asesoramiento universitario para la disminución de dicha ansiedad. Además, el EMA produjo una mayor reducción de la ansiedad de rasgo que la desensibilización, sugiriendo una superior disminución de la ansiedad generalizada para el EMA. Otro estudio demostró que el EMA reducía eficazmente los niveles de ansiedad general y de ansiedad ante los exámenes en estudiantes que presentaban este problema, en comparación con un grupo control. El EMA era también tan eficaz como la desensibilización por medio del autocontrol, otro procedimiento de relajación autodirigido. Este mismo grupo de investigación trabajó con estudiantes universitarios que padecían ansiedad ante los exámenes o a hablar en público. A algunos se les trató en grupos homogéneos, es decir, solo sujetos con un tipo de ansiedad en el grupo, mientras que a otros se les trató en grupos heterogéneos, es decir, una mezcla de sujetos con ansiedad a una u otra situación en el mismo grupo. El EMA, en uno u otro formato, redujo no solo la ansiedad ante los exámenes o hablar en público, sino la ansiedad general también. Los grupos de sujetos mezclados eran tan eficaces, si no más, que los grupos homogéneos, lo que sugería que los pacientes podían ser tratados eficazmente en grupo con individuos que no compartieran la misma ansiedad. Además, los seguimientos realizados a los 12-15 meses mostraron que las reducciones en la ansiedad específica ante los exámenes o a hablar en público y en la ansiedad generalizada se mantenían a largo plazo. Finalmente, el EMA había reducido eficazmente tanto la ansiedad social como la ansiedad que rodeaba la indecisión profesional. Los problemas de ansiedad general se han tratado también con éxito por medio del EMA. Por ejemplo, en un estudio de estudiantes universitarios que sufrían de ansiedad general, se demostró que cuando se comparaba con una condición de control, el EMA producía informes de reducción de la ansiedad general, así como de los síntomas fisiológicos de la ansiedad, de neuroticismo y de ansiedad de estado. Los efectos en la ansiedad general de la EMA eran iguales o superiores a aquellos de las condiciones de relajación o de placebo. Además, la reducción de la ansiedad general por parte del EMA se mantenía en el seguimiento de un año. Daley et al. Encontraron también disminuciones significativas en la ansiedad general y en el neuroticismo en estudiantes universitarios con ansiedad general. Gragan y Diefenbacher ampliaron estos hallazgos a pacientes ambulatorios con ansiedad general. Otra vez, el EMA redujo varios aspectos de la ansiedad general y produjo también una disminución de la ira y de la depresión comparado con los grupos control. Era también tan eficaz como otro procedimiento de relajación autodirigido. Un estudio con pacientes ambulatorios con ansiedad generalizada y con trastorno por pánico encontró que, comparado con los grupos control, el EMA disminuyó la ansiedad general y la medicación para la ansiedad. Sin embargo, la depresión no se modificó en este grupo. Finalmente, aunque no estaba relacionada con el TAG, el EMA redujo la ansiedad general y las evaluaciones por parte del terapeuta sobre la ansiedad y la ira en pacientes ambulatorios esquizofrénicos. Además,
Sus estatus psiquiátrico general y su capacidad para obtener provecho de la psicoterapia se evaluó como mejorados. El EMA parece ser eficaz para una serie de pacientes con ansiedad general que tienen distintos grados de problemas psiquiátricos. El EMA se ha empleado también con éxito en una serie de otras condiciones de estrés. Por ejemplo, el EMA ha servido para disminuir la conducta tipo A, comprobándose también la reducción de la ansiedad rasgo en los individuos con dicho comportamiento. Se han demostrado también los efectos del EMA para disminuir los niveles de presión sanguínea y en pacientes ambulatorios hipertensos. Igualmente, se han encontrado reducciones en los síntomas ginecológicos y en la ansiedad general al tratar con el EMA a mujeres con dismenorrea y a pacientes ambulatorios ginecológicos con estrés. Además, estos efectos se mantenían en un periodo de seguimiento de 2 años en ambos estudios. Finalmente, una serie de estudios ha mostrado que el EMA puede adaptarse con éxito al tratamiento de la ira y disminuir la ansiedad general en estudiantes universitarios con altos niveles de ira. El EMA era tan eficaz como las condiciones cognitiva y relajación cognitiva, y los efectos se mantenían en periodos de seguimiento de 12 a 15 meses. Finalmente, estudios recientes de procedimientos de relajación para el afrontamiento, que son similares, aunque no idénticos al EMA, se han mostrado eficaces para pacientes con un TAG. Por ejemplo, los programas de sensibilización por medio del autocontrol y de relajación aplicada de Borkovec han disminuido la ansiedad en individuos con un TAG y generalmente han sido tan eficaces como otras intervenciones cognitivo-conductuales y más eficaces que la terapia no directiva. Butler y colaboradores han logrado también resultados similares, aunque uno de los estudios favorecía a la intervención cognitiva. Barlow, Rapé y Brown compararon un programa de relajación aplicada con una intervención cognitiva y la combinación de ambos. Todos los grupos disminuyeron la ansiedad, la medicación para la ansiedad y la depresión en pacientes con un TAG. Sin embargo, no había diferencias entre los 3 grupos activos de tratamiento. Esos estudios apoyan indirectamente el valor del EMA porque se basan en métodos similares de habilidades de afrontamiento por medio de la relajación. En resumen, el EMA es una intervención bastante sólida y bien establecida. Existe una amplia literatura que muestra la disminución de ansiedades específicas y en varios de estos estudios los efectos de la generalización se encontraron para otros tipos de ansiedad no previstos. Las condiciones de ansiedad general se han aliviado eficazmente también con el EMA y se ha producido la generalización a otras emociones, como la ira y la depresión, en algunos estudios. El EMA ha sido también eficaz con una serie de otras condiciones de ansiedad y de estrés. En general, el EMA es tan eficaz o más que otras intervenciones y cuando se dan periodos de seguimiento, se han demostrado efectos a largo plazo. Parece existir una sólida literatura empírica que apoya la eficacia del EMA. El resto del capítulo se dedicará a describir los procedimientos clínicos del EMA. Procedimiento para el EMA individual. Thomas Borkovec, uno de los primeros investigadores sobre el tratamiento del TAG, revisó recientemente la investigación sobre este trastorno y sugirió que las intervenciones cognitivo-conductuales para el TAG deberían incluir las siguientes características. 1. Enfatizar la importancia de la autoobservación para descubrir los procesos de ansiedad. 2. Prestar especial atención a los pensamientos de preocupación, como una de las primeras señales cruciales para la iniciación de las habilidades de afrontamiento. 3. Proporcionar un entrenamiento completo en habilidades de relajación aplicada. 4. Emplear múltiples métodos de relajación. 5. Exponer al paciente a imágenes provocadoras de ansiedad. 6. Emplear la práctica frecuente dentro de las sesiones sobre habilidades de afrontamiento. 7. Utilizar la terapia cognitiva para el pensamiento catastrófico de preocupación. Como se señalará más adelante, el EMA proporciona un método consistente y secuencial para el desarrollo de las habilidades de afrontamiento por medio de la relajación y satisface las 6 primeras condiciones, dejando únicamente de incluir la terapia cognitiva. El EMA se introduce generalmente en el tratamiento del TAG y de otros trastornos por ansiedad o estrés,
cuando la evaluación ha sugerido una implicación emocional y fisiológica significativa en el trastorno. El EMA se ha desarrollado según un modelo de autocontrol progresivo sobre la activación ansiosa por parte del paciente. Se lleva a cabo entrenando a este a que reconozca las señales cognitivas, emocionales y fisiológicas de la activación ansiosa y que emplee las habilidades de afrontamiento por medio de la relajación, cuando estas señales se encuentran presentes. Esto aumenta la sensación de tranquilidad y claridad mental, liberando otras habilidades cognitivas y conductuales de afrontamiento con las que enfrentarse a la situación externa o a preocupaciones internas. Para lograrlo, el EMA implica 6 objetivos mezclados que se solapan. El EMA intenta desarrollar 1. Una explicación convincente del autocontrol. 2. Un patrón de respuesta de relajación básico a partir del cual desarrollar habilidades de afrontamiento por medio de la relajación. 3. Habilidades de afrontamiento por medio de la relajación específicas que puedan aplicarse rápida y fácilmente en situaciones reales. 4. Un aumento del darse cuenta de las señales internas de la activación ansiosa, de modo que la percepción de estas señales pueda servir como estímulo para la iniciación de las habilidades de afrontamiento por medio de la relajación. 5. Competencia y confianza dentro de las sesiones para llegar a darse cuenta de la activación ansiosa y el empleo de las habilidades de afrontamiento por medio de la relajación para reducir la ansiedad. 6. La aplicación segura de las habilidades de afrontamiento por medio de la relajación en la vida diaria para controlar la ansiedad y otros estados emocionales negativos, como la ira y la depresión. Los procedimientos clínicos para alcanzar estos objetivos se desarrollan habitualmente a lo largo de 6 a 10 sesiones, una vez a la semana, que se dedican principalmente al EMA. El pasar a una sesión con nuevo contenido se basa en el progreso individual. Teniendo en cuenta esta advertencia, se describirá el programa sesión por sesión. Después de la primera de ellas, cada una empieza habitualmente con una breve entrevista que revisa las tareas para casa y el progreso logrado entre sesiones, y finaliza con otra breve entrevista para evaluar las experiencias y el progreso dentro de la sesión. Basándose en el progreso dentro y entre sesiones, se plantea la tarea para casa a realizar durante la semana siguiente. Primera sesión. La primera sesión se dedica a proporcionar una explicación, empezando con el desarrollo de la respuesta de relajación y continuando con el incremento del darse cuenta sobre las señales de ansiedad, aunque la evaluación previa ya habrá empezado a mejorar probablemente esa conciencia. La explicación debería ser breve y resaltar el aspecto de colaboración, asociando el EMA a las preocupaciones presentes, a las experiencias de ansiedad y a las metáforas del paciente. Se debería describir al EMA en términos no técnicos para mejorar la comprensión y la implicación del paciente. Básicamente, se debería presentar al EMA como un procedimiento por medio del cual el paciente desarrollará la capacidad para reconocer el aumento de la ansiedad y luego empleará la relajación para reducirla. Se tendría que decir al paciente que se entrenarán las primeras habilidades de relajación y luego, dentro de las sesiones, esta relajación se empleará para reducir la ansiedad que se induce haciendo que los pacientes se imaginen situaciones que han provocado ansiedad en el pasado. Se les dice también que el nivel de ansiedad empezará a un nivel de bajo a moderado al principio y que el terapeuta les ayudará notablemente a recuperar la relajación en las primeras sesiones. Conforme pasa el tiempo y lo hacen correctamente, el nivel de ansiedad irá aumentando y la ayuda del terapeuta irá disminuyendo. Se les dice también que al ir teniendo éxito en la práctica de la relajación, deberían aplicar esas habilidades cada vez más en la vida diaria para reducir la ansiedad y otras emociones negativas. Seguidamente, se presenta una explicación de muestra realizada con un paciente con TAC. En las 2 últimas sesiones has descrito esos periodos en los que estás verdaderamente preocupado y ansioso, en los que se producen todas tus heridas, donde te sientes muy tenso, especialmente en el estómago, la espalda y los hombros, desencadenando a veces esos episodios de diarrea y de dolores de cabeza, y a veces entrando en esa especie de estado desamparado y deprimido. Has indicado también que funcionas mejor cuando eres capaz de relajarte, pero que no sabes hacerlo bien y que te gustaría aprender algunas estrategias para hacerlo mejor.
Reflexioné sobre ello la semana pasada y pienso que hay una forma por la que podemos lograrlo, es decir, vamos a desarrollar habilidades de relajación. Me gustaría describírtelo y saber lo que piensas. El primer paso será desarrollar un patrón de relajación y empezaré con ello un poco más tarde si estamos de acuerdo. En un principio, eso te llevará unos 20 minutos aproximadamente, pero conforme lo vayas practicando conseguiremos una serie de formas rápidas para que te relajes. El segundo paso será el control de una sensación de ansiedad, especialmente cuando dicha ansiedad está empezando a aparecer, de modo que posteriormente sepas cuándo emplear las habilidades de relajación. Ya hemos hecho algo de esto y ya te das más cuenta de la ansiedad, pero nos concentraremos en ello aún más conforme progresemos. El tercer paso será en realidad juntar los dos primeros. En las sesiones te ayudaré a aplicar la relajación a la ansiedad que te generaremos haciendo que imagines situaciones en las que has estado realmente preocupado y ansioso en el pasado, como el otro día cuando tenías ansiedad ante la entrevista laboral que ibas a realizar. Es decir, haremos que imagines la situación que te ponga ansioso durante algunos segundos con el fin de que puedas prestarle atención y que inicies luego la relajación para reducir la ansiedad. Haremos esto una y otra vez hasta que realmente lo domines. Luego aumentaremos el nivel de ansiedad, de modo que puedas afrontar incluso mayores niveles. Conforme lo vayas haciendo cada vez mejor, te ayudaré cada vez menos porque no me necesitarás y puedes empezar a utilizar la relajación cuando empieces a preocuparte o a ponerte ansioso. Nos llevará mucha práctica y trabajo a los dos, pero te anticipo que en 6 o 10 sesiones serás capaz de relajarle cuando empieces a sentir que la preocupación y la ansiedad crecen interiormente. ¿Qué piensas sobre esta idea? Aunque se pueden emplear formas diferentes de relajación, por ejemplo, entrenamiento autógeno o biofeedback, el EMA utiliza el entrenamiento en relajación progresiva. La relajación progresiva entraña la tensión y luego la relajación sistemática de varios grupos de músculos por medio de alguno de los procedimientos disponibles en la literatura. Sin embargo, antes de empezar realmente con el entrenamiento en relajación progresiva, el clínico debería desarrollar una imagen relajante que empleará después de los ejercicios de relajación progresiva. Esta imagen se convertirá en una de las habilidades de afrontamiento por medio de la relajación. La imagen relajante debería ser un momento específico, concreto, de la vida de la persona que fuese tranquilizador y produjese relajación. Los acontecimientos basados en la fantasía, situaciones que el individuo piensa que podrían ser relajantes pero no ha experimentado realmente, o situaciones que eran a la vez relajantes y activantes, deberían evitarse, ya que suelen crear problemas para meterse en ellas y mantenerse inmersos en la situación. La escena debería ser como una foto instantánea o un momento muy breve de la vida de la persona. El clínico debería preguntar primero sobre una escena de este tipo y luego aclarar todos los detalles situacionales y de las sensaciones sentidas que concreten esa experiencia y le ayude a que sea emocionalmente real. Es decir, la descripción de la escena debería incluir tantos elementos emocionales como se pueda y todos los detalles sensoriales como señales visuales, sonidos presentes, sensaciones de movimiento, temperatura, etc. De modo que induzcan una sensación de tranquilidad, relajación y sosiego. Seguidamente se presenta un ejemplo de una escena de relajación. Es una situación que ocurrió hace 2 años cuando te encontrabas de vacaciones en una playa de la Costa del Sol. Son aproximadamente las 10 de la mañana. Has salido a dar un largo paseo solo y te has sentado en un montículo de arena, una arena fina y blanca. Estás solo, sin nadie más a tu alrededor, aunque puedes ver a otras personas que están pascando en la lejanía y observas algunos edificios lejos a tu izquierda. Te encuentras a unos 20 metros de la orilla del mar y estás mirando al agua. Las olas rompen frente a ti y el brillante azul del cielo se ve salpicando por algunas pequeñas nubes blancas que se van desplazando. Hay 4 o 5 gaviotas planeando con la suave brisa sobre las olas y las puedes oír graznando, de vez en cuando al revolotear en la brisa. Se proporcionan detalles visuales y auditivos sobre el lugar. Te tumbas en la arena, sintiéndote calmado
y relajado, teniendo esa sensación de armonía con el mundo. Estás muy relajado mezclándote con la suave arena templada. La arena está tibia. La situación es muy agradable y con una temperatura suave, aunque puedes sentir en la cara el frescor proveniente de la brisa marina. Puedes también oler el mar, una mezcla de sal y algas en el aire, y puedes oír las olas que suavemente rompen frente a ti. Se proporcionan más detalles auditivos, olfativos y sobre la temperatura. Estás tumbado en la arena tibia, muy tranquilo y relajado. Te sientes feliz, esa sensación de ser uno con la naturaleza, de no tener que preocuparte por nada en el mundo. Se proporcionan también más detalles afectivos. Después de desarrollar la imagen de relajación, lo que debería llevar entre 5 y 10 minutos, se proporcionaría al paciente una breve descripción de los procedimientos de relajación progresiva y una demostración de los procesos exactos de tensión-relajación por los que pasará. Se debería decir a los pacientes que tensarán cada grupo de músculos durante aproximadamente 10 segundos y que tendría que prestar atención a las sensaciones de tensión en aquellos músculos que están tensos. Luego, se les dirá que se relajen o que relajen los músculos rápidamente y que se concentren en el contraste entre las sensaciones de tensión y las sensaciones de relajación. Esto ayudará a que el paciente aumente el darse cuenta de sus sensaciones, de las áreas de tensión en el cuerpo y de la diferencia de estas con las sensaciones de relajación. Luego, se le dice al paciente que se centre en ese contraste y en las sensaciones de relajación durante 30 segundos aproximadamente. Más tarde, se repite el proceso de tensión-relajación de ese grupo de músculos o se pasa al siguiente grupo. En general, se describe simplemente el entrenamiento en relajación progresiva como un medio de desarrollar una respuesta de relajación a partir de la cual se puede adquirir habilidades de afrontamiento basadas en la relajación. Después del ejercicio de tensión-relajación de la relajación progresiva, el clínico hará un repaso de los músculos haciendo que el paciente se concentre en ellos y los relaje aún más sin tensarlos. Esto podría hacerse con instrucciones como la siguiente. Repasemos ahora los distintos grupos de músculos y aumentemos la sensación de relajación aún más, pero esta vez sin tensar para nada los músculos. Conforme describo cada grupo de músculos, quiero que centres la atención en él y hagas que se relaje un poco más. Pudiera ser una especie de ola de relajación que recorre toda esa área. Ahora, concéntrate en las manos, deja que se suelte y relajen aún más. Que las manos se relajen cada vez más, dejando que la sensación de relajación aumente. Y ahora sube hacia los brazos. Se continúa esta clase de instrucción en los distintos grupos de músculos. Cuando se ha completado el repaso de los músculos, se introduce la escena de relajación. Podría hacerse de la siguiente manera. Dentro de un momento voy a hacer que te relajes de una manera diferente, cambiando esta vez a tu escena de relajación, aquella en la que estás en una playa de la Costa del Sol. Se hace una breve referencia a la escena del paciente para orientarle. Cuando te pida que lo hagas, quiero que te metas en la escena experimentándola como si estuviera sucediendo en estos momentos. Cuando la escena esté vívida y clara, señálalo alzando tu dedo índice derecho. Ahora, cambia la escena de relajación, métete en ella, es una situación. El clínico empieza a describir la escena de relajación. Después de que el paciente señale que la escena es clara y el terapeuta lo admite, el paciente continúa visualizando la misma durante otros 30 segundos mientras el terapeuta proporciona estímulos ocasionales de detalles emocionales y situacionales. Luego, la escena se termina con una instrucción como: muy bien, borra ahora esa escena de tu cabeza y vuelve a concentrar la atención en las sensaciones corporales. Si el tiempo lo permite, se repite la escena de relajación una o dos veces más intercalada, con 3 o 4 respiraciones profundas entre escenas u otro repaso de los músculos. Cuando falten aproximadamente 10 minutos para que termine la sesión, el terapeuta hace que el paciente se active y se salga de los procedimientos de relajación progresiva y le pregunta sobre la experiencia del entrenamiento en relajación. Después de esto,
El terapeuta le asigna las tareas para casa que tiene que realizar durante la semana. Se instruye al paciente para que practique la relajación progresiva diariamente y registre las experiencias en una hoja de relajación. Esta hoja incluye normalmente la fecha y la hora de la práctica, zonas que eran difíciles de relajar y una evaluación de la tensión antes y después del periodo de relajación. Las evaluaciones se realizan normalmente sobre una escala de tensión de 0 a 100. La segunda tarea para casa es el autorregistro de la preocupación y la ansiedad, a las que el paciente presta atención, y el registro no solo de los detalles situacionales externos, sino también de las señales internas cognitivas, emocionales y fisiológicas de la activación ansiosa. Esto se anotará también en una hoja de ansiedad en la que se incluyen los detalles situacionales y experienciales junto con una evaluación de la atención en la misma escala de 0 a 100. Segunda sesión. La segunda sesión amplía la sesión primera y proporciona entrenamiento en 4 habilidades de afrontamiento por medio de la relajación. En los primeros minutos de la sesión, el terapeuta repasa la práctica de la relajación y la hoja de autorregistro para casa, sin descuidar hacer pequeños ajustes en los procedimientos de relajación durante la sesión y aumentando la comprensión del paciente sobre las señales situacionales y experienciales de la activación ansiosa. Se construye entonces una escena de un nivel moderado de ansiedad. Se empleará en la siguiente sesión para provocar ansiedad en el entrenamiento inicial al aplicar las habilidades de afrontamiento por medio de la relajación. El nivel de ansiedad de la escena está generalmente en el nivel 50 a 60, en una escala de ansiedad de 0 a 100. Se puede emplear un nivel más bajo de ansiedad si el paciente tiene bajas expectativas de eficacia para el control de la ansiedad, o si el repaso de las tareas para casa sugiere que el paciente tiende a infraestimar la experiencia de ansiedad. Al igual que la construcción de la escena de relajación, la escena de ansiedad debería incluir detalles situacionales y experienciales de un momento real de la vida de la persona. La escena debería incluir tantos detalles como fuera posible sobre los acontecimientos externos y la experiencia interna, detalles cognitivos, emocionales y fisiológicos de la ansiedad. Se pueden incluir elementos conductuales tanto en cuanto no incluyan escape, evitación u otras cualidades defensivas. Si se incluyeran estos elementos, podría producir un ensayo encubierto del escape de la ansiedad cuando la escena se emplea para ser afrontada en la siguiente sesión. Por ejemplo, un elemento conductual como me preocupaba realmente la entrevista y quería marcharme, pero me obligué a estar allí y reflexionar sobre la situación, sería aceptable, mientras que me preocupaba realmente la entrevista y quería marcharme, de modo que me levanté, me fui al frigorífico a recoger una cerveza y me senté a ver la televisión durante 2 horas, no se aceptaría porque entraña elementos de escape y de automedicación. Seguidamente se describe un ejemplo de una escena de nivel 70. El pasado miércoles por la tarde estaba solo en casa, sentado en la mesa de la cocina tomando notas para la entrevista laboral que iba a tener. Me estaba preocupando por la entrevista, pensando sobre todas las cosas que podrían ir mal, como que me llamaran y cancelaran la entrevista, que me pusieran tan ansioso que se notara externamente e hiciera el ridículo, que estuviera vestido de forma inapropiada o que me comportara con escasa eficacia, que me encontraran aburrido y poco interesante, y lo terrible que sería no conseguir el trabajo. No podía dejar de preocuparme sobre ello. Sabía que me comportaría bien, pero esto no parecía ayudarme. Mis pensamientos eran una especie de revoltijo y no podía organizarlos, ni tan siquiera las notas, elementos cognitivos detallados. Había estado allí durante cierto tiempo, como si estuviera petrificado en la mesa. Me dolía el estómago, tenía retorcijones y algunas náuseas. El cuello y los hombros estaban muy tensos y tenía esa sensación como si me fuera a doler la cabeza, como una especie de cinta apretándome alrededor de la frente. Me estaba sintiendo débil y tembloroso y me encontraba bastante ansioso, elementos fisiológicos y emocionales de la activación ansiosa. Quería levantarme y marcharme, pero no podía coger fuerzas para hacerlo. Se dan detalles conductuales que no entrañan una evitación real. Después de la construcción de la escena de ansiedad, se repiten los procedimientos de relajación progresiva tensando cada grupo de músculos una vez,
A esto le siguen las instrucciones del terapeuta para 4 habilidades de afrontamiento por medio de la relajación básica. 1. Relajación sin tensión, es decir, se repasan los músculos y se les relaja sin tensarlos. Sesión 1. 2. Relajación inducida por la respiración profunda, es decir, se respira lenta y profundamente 3 o 4 veces y se relaja más con cada exhalación. 3. Imágenes de relajación, es decir, se imagina la escena de relajación creada en la sesión 1. 4. Relajación controlada por señales, es decir, se repite lentamente la palabra relájate o alguna palabra o frase similar como tranquila, cálmate, haciendo que el paciente se relaje aún más con cada repetición. Estas 4 habilidades se repiten las veces que lo permita el tiempo. Las tareas para casa de esta sesión incluyen 1. Continuar con el autorregistro de las reacciones de ansiedad con el fin de mejorar la autoconciencia de las señales situacionales e internas de la activación ansiosa. 2. Practicar y registrar la relajación progresiva y las habilidades de afrontamiento por medio de la relajación con el fin de fortalecer las respuestas de relajación. Y 3. Práctica diaria de al menos una habilidad de afrontamiento por medio de la relajación en situaciones no estresantes, por ejemplo, ver la televisión o ir en el autobús, con el fin de empezar la transferencia de las habilidades de afrontamiento al ambiente externo. Sesión 3. La tercera sesión continúa con el desarrollo de la relajación y las mejoras del darse cuenta con respecto a sesiones anteriores, e introduce los ensayos iniciales de la aplicación de las habilidades de afrontamiento por medio de la relajación, para la reducción de la ansiedad. Esto se logra haciendo que el paciente se imagine la escena de ansiedad implicándose completamente, prestando atención a las activaciones ansiosas y luego recuperando la relajación por medio de las instrucciones del terapeuta en una o más de las habilidades de afrontamiento por medio de la relajación. Después del repaso de las tareas para casa, al comienzo de la sesión, el terapeuta relaja al paciente por medio de la relajación sin tensión. Cuando el paciente señala la presencia del estado de relajación, el terapeuta inicia el primer ciclo de activación ansiosa y afrontamiento por medio de la relajación. Se instruye al paciente para que se imagine la escena de ansiedad creada en la sesión anterior y para que se introduzca totalmente en la escena, experimentando y prestando atención a la activación ansiosa. La escena de ansiedad se mantiene en la imaginación de 10 a 20 segundos en la primera exposición y 30 o más segundos en las exposiciones posteriores. Luego, el terapeuta termina la escena de ansiedad y ayuda activamente al paciente a recuperar un estado de tranquilidad a través del empleo de una o más habilidades de afrontamiento por medio de la relajación. Generalmente es una buena idea utilizar la imagen relajante como la primera habilidad de afrontamiento en el primer o el segundo ensayo, ya que suele eliminar cualquier imagen ansiógena residual. Después de que los pacientes obtienen un mayor control sobre las imágenes de ansiedad, se pueden entremezclar al azar las habilidades de afrontamiento. Cuando el paciente indica otra vez la presencia del estado de relajación, se presenta de nuevo la escena de ansiedad con otro ensayo de afrontamiento por la relajación. Este proceso se repite las veces que el tiempo lo permita. Seguidamente, se describen algunos ejemplos de instrucciones para iniciar las escenas de ansiedad y la recuperación de la relajación en esta sesión. En un momento vamos a hacer que practiques el afrontamiento de la ansiedad. Voy a indicarle que imagines la escena de ansiedad que implica, una frase general o una referencia al contenido de la escena. Cuando haga esto, introdúcete en la escena. Estate realmente allí y experimenta la ansiedad. Presta mucha atención a la ansiedad, a la preocupación y a cómo te sientes. Indícame cuando experimentes la ansiedad y luego mantén esas sensaciones de ansiedad. Deja que aumenten y date cuenta de ellas. Después de unos pocos segundos, haré que termines la escena y te ayudaré a utilizar las habilidades de relajación para reducir la ansiedad. Indícame cuando estés relajado de nuevo y luego repetiremos el proceso para que tengas más experiencia en tu afrontamiento con la ansiedad. De modo que ahora, métete en la escena. El terapeuta describe entonces la escena productora de ansiedad, utilizando la inflexión de la voz para aumentar la atención y la ansiedad. Muy bien, observa tu indicación. Mantén esa ansiedad, deja que aumente. Date cuenta de ella. Presta atención a las preocupaciones,
al estómago, se expone a la escena durante 10 a 20 segundos en el primer ensayo y aproximadamente 30 segundos en los ensayos posteriores. Ahora elimina esa escena de tu mente y vuelve de nuevo a la escena relajante. El terapeuta describe la escena de relajación. El terapeuta sigue con otra habilidad de afrontamiento por medio de la relajación, tal como la relajación sin tensión, la relajación controlada por estímulos o la relajación inducida por la respiración. El terapeuta hace un reconocimiento de la indicación de la relajación por medio de alguna afirmación, como observo tu indicación, o si la indicación de la relajación no aparece, el terapeuta puede estimularla por algún tipo de instrucción como y me indicas cuando esté relajado otra vez. El trabajo para la casa de esa sesión incluye 1. Un autorregistro continuo de las experiencias de ansiedad. 2. Práctica continua de las habilidades de afrontamiento por medio de la relajación en su secuencia completa al menos una vez al día. Y 3. La aplicación de las habilidades de afrontamiento por medio de la relajación en cualquier ocasión en que se experimente la ansiedad y el registro de estas habilidades en la hoja de ansiedad. Se le debería decir al paciente que no se espera que tenga éxito con las habilidades de relajación en este momento, pero que es importante que empiecen a adquirir experiencias en la aplicación de la relajación para reducir la tensión en la vida diaria. Sesión 4. Esta sesión es una extensión y repetición de la sesión 3 con pequeñas modificaciones. La primera modificación se encuentra en el desarrollo de la relajación inicial. Se le pide al paciente que inicie por sí mismo la relajación por medio del procedimiento que le funcione mejor. Este es un paso más hacia la responsabilidad del paciente con respecto al automanejo de la relajación. Normalmente, se suele indicar un estado de relajación en 1 o 2 minutos aproximadamente. Pero si no se señala en ese periodo de tiempo, puede que el terapeuta quiera comprobar si el paciente está preparado, dando alguna instrucción como indícame cuando estés relajado. La segunda modificación se encuentra en la activación ansiosa y en la secuencia de la recuperación de la relajación. Se instruye al paciente para que haga aparecer la escena ansiógena y la experimente, indicando a activación de ansiedad, manteniéndola por un tiempo y luego, cuando esté preparado, que haga desaparecer la escena y recupere la relajación por medio de las habilidades de relajación que le funcionen mejor. Cuando se recupera la relajación, el paciente se lo indica al terapeuta. Si el paciente ha estado teniendo dificultades para recuperar la relajación en la sesión anterior, entonces puede que el terapeuta no desee hacer esta modificación en la presente sesión, sino que prefiera repetir los procedimientos de la sesión anterior. Sin embargo, las modificaciones aumentan el control del paciente sobre la recuperación de la relajación. Cuando se indique el estado de relajación, el terapeuta inicia otro ensayo de afrontamiento por medio de la relajación, y este proceso se repite las veces que el tiempo lo permita, normalmente de 3 a 6 repeticiones de afrontamiento de la ansiedad por medio de la relajación. La entrevista que sigue después de dicho afrontamiento se centra en descubrir qué habilidades de afrontamiento funcionan mejor y en la identificación de las primeras señales cognitivas, emocionales y fisiológicas de la activación ansiosa para la aplicación de las habilidades de afrontamiento en vivo. Las tareas para casa implican una práctica continua de dichas habilidades de afrontamiento, su aplicación continua en vivo cuando se siente ansiedad, es decir, en todas las situaciones perturbadoras, y el registro de ello en la hoja de autorregistro. Sesión 5. La quinta sesión es un prototipo para las restantes sesiones. Hay 3 modificaciones más de los procedimientos con el fin de optimizar el autocontrol y la transferencia. En primer lugar, se cambian las tareas para casa con el fin de alentar la aplicación de las habilidades de relajación, no solo a la ansiedad, sino también a otras emociones perturbadoras como la ira y la depresión. La aplicación a la ansiedad y a estas otras emociones perturbadoras se registra en la hoja de autorregistro, es decir, el rango de aplicación aumenta a todos los tipos de aspectos y emociones perturbadoras. Dependiendo del paciente, se pueden construir también escenas para algunas de estas otras emociones negativas y emplearlas en el mismo formato de entrenamiento. En segundo lugar, se aumenta el nivel de ansiedad de las escenas. Si solamente se va a emplear una única escena nueva,
se la construye con un nivel 90 en una escala de 0 a 100. Si se van a emplear varias escenas, se sugiere entonces que la intensidad de la escena aumente aproximadamente 10 a 15 unidades de la escala cada vez. Por ejemplo, escenas de niveles de 70, 80 y 90. El aumento del nivel de intensidad de la escena hace que el paciente controle niveles de ansiedad cada vez mayores a lo largo de las sesiones. En tercer lugar, se modifican los procedimientos para que el paciente vaya teniendo un control total sobre la activación ansiosa mientras se encuentra inmerso en la escena de ansiedad. Es decir, el paciente se imagina la escena, experimenta y presta atención a la activación, y luego inicia el afrontamiento por medio de la relajación mientras está en la escena. Se modifican las instrucciones de las escenas ansiógenas y de las formas de indicación para acomodar estos cambios, tal como se puede ver en el ejemplo siguiente. En un momento voy a hacer que reaparezca la escena ansiógena que entraña. Se menciona brevemente el contenido. Cuando lo haga, me gustaría que introdujeras en la escena y prestaras mucha atención a la activación ansiosa. Cuando experimentes esa activación ansiosa, indícamelo levantando el dedo. Sin embargo, sigue manteniendo el dedo levantado mientras experimentes la ansiedad. Luego, cuando estés preparado, inicia la relajación. Cuando ya estés relajado mientras sigues en la escena, indícamelo bajando el dedo. Más tarde, te enseñaré a que hagas desaparecer la escena y a que continúes relajándote. Se alternan los ensayos de afrontamiento de la ansiedad en este formato utilizando las dos escenas de ansiedad construidas más recientemente. Lo mismo que en sesiones anteriores. Esta sesión termina con una breve entrevista sobre el afrontamiento ocurrido durante la misma y se establecen las tareas para casa tal como se describieron anteriormente. Sesión 6 y siguientes. Las sesiones posteriores son básicamente una repetición y una extensión del formato de la sesión 5. Se crean nuevas escenas cuando se considere necesario y se emplean hasta que el paciente gane cada vez más mayor confianza y eficacia en la relajación autocontrolada, tanto dentro de las sesiones como entre ellas. Si el paciente tiene otros problemas emocionales importantes, por ejemplo, ira, temor al ridículo, culpa, etc., se pueden construir escenas con ese contenido y ensayarse por medio del formato anterior. Esta práctica no solo ayuda a reducir esas emociones negativas, sino que también aumenta la transferencia a otros problemas. Conforme el paciente tiene más éxito, el terapeuta puede preferir alargar el tiempo entre sesiones, digamos cada 2 o 3 semanas, con el fin de dar al paciente mayores oportunidades cada vez para la práctica en vivo. Sesiones de apoyo mensuales durante 3 o 4 meses antes de la terminación de la terapia pueden ayudar también a consolidar y a ganar autoeficacia. Si el paciente con un TAC tiene dificultades para registrar el aumento de la tensión, entonces el terapeuta podría animarle para que aplicara las habilidades de afrontamiento por medio de la relajación, basándose en el tiempo o en una actividad. Es decir, el paciente puede aplicar las habilidades de relajación en momentos específicos durante el día, por ejemplo, cada 2 horas o cada vez que esté realizando una actividad específica, como hablar por teléfono, esperar a un autobús, etc. Estos procedimientos aumentan la frecuencia de la aplicación de la relajación a lo largo del día y el afrontamiento ante incrementos graduales de la tensión general. El terapeuta puede también hacer un contrato para aplicaciones o simulaciones específicas en la vida real, de experiencias productoras de ansiedad que se refieran a situaciones o temas determinados que pueda experimentar el individuo. Es decir, se puede alentar al paciente con un TAC a que se preocupe sobre temas específicos o que se enfrente a miedos o ansiedades concretos y que aplique las habilidades de relajación en vivo. La sugerencia es relevante también para sujetos con fobia, obsesiones, compulsiones y trastorno por pánico. El terapeuta y el paciente pueden hacer un contrato para experiencias específicas en vivo con el fin de fomentar las aplicaciones y transferir las habilidades de afrontamiento. Cuando lo considere apropiado, el terapeuta puede acompañar al paciente en los primeros ensayos con el fin de ayudar en la recuperación de la relajación y en la estructuración de las experiencias. Finalmente, si es relevante, el terapeuta puede empezar a integrar otras intervenciones con las habilidades de afrontamiento por medio de la relajación,
en este momento de la terapia. Normalmente se sugiere que el EMA preceda a otras intervenciones, ya que la relajación es generalmente menos amenazante y ayuda a formar rápidamente la relajación terapéutica. Además, se trata de una intervención que es consistente con la conceptualización que tiene el paciente de los problemas, que aumenta la aceptación por parte del paciente y que disminuye el rechazo a otras intervenciones. En otras palabras, el desarrollo de habilidades de afrontamiento por medio de la relajación parece facilitar no solo la reducción de la ansiedad directamente, sino también otras intervenciones que podrían ser, en un principio, más amenazantes. Procedimientos de grupo para el EMA. Varios de los estudios revisados en este capítulo mostraron que el EMA puede aplicarse con eficacia a pequeños grupos de entre 6 a 8 personas. El EMA ha sido eficaz para grupos de individuos que comparten ansiedades comunes y para grupos de sujetos con fuentes de ansiedad y de estrés algo diferentes. Un estudio mostró que algunos pacientes parecían beneficiarse incluso más cuando estaban mezclados con pacientes que tenían otros tipos de ansiedad. De este modo, parecería que el EMA podría llevarse a cabo eficazmente para pequeños grupos de pacientes con fuentes diferentes de ansiedad. Sin embargo, puede que esta eficacia no se extienda más allá del formato grupal, ya que un estudio mostró que un grupo amplio o con formato de taller workshop que incluía aproximadamente unos 25 pacientes no era eficaz para sujetos con ansiedad generalizada, mientras que un grupo pequeño de EMA sí lo era. Dado que en un grupo de EMA participan varios pacientes, se recomiendan algunas modificaciones del EMA individual. 1. El terapeuta debería considerar el aumento de la duración de la sesión de 20 a 30 minutos más, es decir, que durase aproximadamente de 75 a 90 minutos. Esto proporciona el tiempo adicional necesario para prestar atención a todos los pacientes y a sus problemas, para contestar a sus preguntas, para adaptar los pacientes, los procedimientos de intervención a los detalles de la vida del individuo y para tener tiempo para preguntar al paciente por las diferentes escenas de ansiedad y de relajación. Si no fuese posible aumentar la duración de la sesión, el terapeuta debería estar preparado para incrementar el número de sesiones. Normalmente, un grupo de EMA lleva aproximadamente de 2 a 4 sesiones más que el EMA individual. Sin embargo, el grupo del EMA presenta una eficacia o una razón coste-beneficio considerables, ya que representa aproximadamente 2 horas de terapeuta por paciente. 2. El ritmo del grupo de EMA debería asociarse al progreso del paciente más lento. Esto es necesario con el fin de asegurarse que todos los pacientes han tenido éxito antes de ir al paso siguiente. Ello puede requerir la repetición de toda o parte de una sesión antes de seguir adelante. Si un paciente es constantemente más lento o no sigue el ritmo de los otros miembros del grupo, puede ser conveniente sacarle del mismo y tratarle de forma individual. 3. En las tareas para casa se desarrollan más partes de la escena de relajación y ansiedad, es decir, se le pide al paciente que identifique y describa antes de las sesiones escenas que se vayan a utilizar en ellas. Durante las sesiones, el terapeuta entrevista al paciente y le ayuda a bosquejar los detalles de las propiedades estimulares, internas y situacionales de las escenas. Luego, estas escenas se escriben en trozos de papel o en tarjetas que el paciente puede consultar. 4. En el EMA individual, el terapeuta es capaz de proporcionar detalles considerables sobre las escenas de relajación y de ansiedad. Sin embargo, en el EMA en grupo, esto no es posible porque los diferentes miembros del grupo tienen escenas cuyo contenido varía. Por consiguiente, el terapeuta utiliza instrucciones más generales para provocar las escenas de relajación o de ansiedad. De forma específica, el terapeuta hace que el paciente evoque su escena de ansiedad o de relajación que contenga el material que la persona ha escrito en su trozo de papel o tarjeta. 5. El terapeuta debería estar preparado para hacer más peticiones de indicaciones con la mano por parte de los pacientes con el fin de evaluar algunas cuestiones. Por ejemplo, si estos han pasado por un ensayo de relajación pero no lo han indicado así todos ellos, el terapeuta no sabrá si el sujeto ha experimentado la relajación pero no lo ha señalado o bien no se ha relajado. Por consiguiente, podría utilizar una instrucción del tipo de: si estás en estos momentos relajado y cómodo,
por favor indícalo levantando la mano. Si no hay una indicación por parte de todos los pacientes, podría ser la pregunta inversa. Si no estás experimentando tranquilidad y relajación, por favor, indícalo levantando la mano. De esta forma, el terapeuta obtiene una importante información sobre el progreso de los distintos pacientes durante la sesión. 6. Con un grupo de sujetos hay una gran probabilidad de que se necesite aplicar la relajación a una serie de otros problemas emocionales y perturbadores. Estos aspectos deberían recibir atención en sesiones posteriores del grupo y pueden abordarse construyendo otras escenas de emociones perturbadoras que pueden utilizarse bajo el formato de la sesión 5. Integración del EMA con otros enfoques terapéuticos. La terapia cognitiva es muy apropiada para los pacientes con un TAG, teniendo en cuenta los importantes elementos cognitivos implicados, y el EMA puede integrarse fácilmente con ella. El EMA puede introducirse al inicio de la terapia con el fin de reducir los elementos de activación emocional y fisiológica. Conforme el paciente obtiene control emocional, se encuentra más preparado para los cambios cognitivos. Como poco, el EMA ayuda a formar una relación terapéutica razonablemente buena, lo que proporcionará la base de una integración posterior con la terapia cognitiva. Además, la reestructuración cognitiva y el ensayo de las habilidades de afrontamiento cognitivas pueden añadirse fácilmente en sesiones posteriores del EMA. En otras palabras, los pacientes pueden practicar las habilidades de afrontamiento cognitivas y de relajación para reducir la ansiedad producida por las escenas de ansiedad. Esa mezcla de enfoques cognitivos y de relajación ha sido eficaz en el tratamiento del TAG, en individuos con ansiedad generalizada y trastorno por pánico, en la ansiedad social, en la conducta tipo A y en la ira. El EMA puede integrarse también con enfoques de adquisición de habilidades para individuos ansiosos y con déficit en habilidades. Para los individuos con un TAG, los déficits en habilidades podrían incluir la solución de problemas, la asertividad, etc. Se sugiere otra vez que el EMA preceda a los principales elementos del programa de adquisición de habilidades. El tener un conjunto eficaz de habilidades de afrontamiento por medio de la relajación puede permitir a los pacientes que se enfrenten más cómodamente a las situaciones y que se beneficien más de las actividades de ensayo habituales de la mayoría de los enfoques de adquisición de habilidades. Esto puede ser así porque son más capaces de reducir su ansiedad e implicarse más enteramente en la situación. Además, conforme el paciente aprenda a controlar mejor su ansiedad, puede ir mostrando más habilidades, ya que éstas podrían haber estado enmascaradas por la ansiedad interfiriente. Obviamente, el EMA puede combinarse con programas de adquisición de habilidades conductuales y cognitivas. Esto se ha realizado con éxito en el caso de ansiedades sociales, de individuos indecisos y ansiosos en el terreno laboral. Para muchos pacientes con un TAG y otros trastornos por ansiedad, el EMA puede combinarse de forma eficaz con la medicación ansiolítica. Se sugiere que la medicación se prescriba al inicio de la terapia con el fin de reducir los elevados niveles de activación o de pánico. Esto proporciona al paciente un rápido alivio. Conforme desarrolla más habilidades de autocontrol de la ansiedad, con el EMA se puede reducir la medicación y transferir el control de la ansiedad a la relajación al desarrollar destreza y eficacia en la aplicación de las habilidades de afrontamiento por medio de la relajación. El EMA puede emplearse también conjuntamente con otras formas no conductuales de terapia. Las habilidades de relajación desarrolladas en el EMA permite a un individuo ser capaz de relajarse y soportar mejor el material ansiógeno y funcionar terapéuticamente en otros planteamientos. Además, le puede permitir que no tenga que evitar los temas productores de ansiedad, como el abandonar la terapia, desarrollar resistencias, mecanismos de defensa, etc. Un estudio con esquizofrénicos ansiosos sugirió que el EMA produjo un mayor progreso en otras terapias no conductuales. Finalmente, el EMA podría emplearse como parte de programas psicoeducativos y de prevención, es decir, el EMA podría utilizarse en pequeños grupos para desarrollar habilidades generales de afrontamiento por medio de la relajación para un amplio rango de individuos. Estas podrían ser de ayuda para el individuo en su vida diaria o tener como objetivo acontecimientos estresantes específicos próximos, como una operación quirúrgica,
y sus secuelas o el afrontar los estímulos estresantes en el trabajo. Conclusiones. El EMA es una intervención eficaz, de tiempo breve, para problemas de ansiedad general y específica. Está diseñada para desarrollar habilidades de afrontamiento por medio de la relajación para el autocontrol de la ansiedad, proporcionando a los individuos con un TAC u otros trastornos por ansiedad una mayor capacidad para tranquilizarse y abordar los asuntos productores de ansiedad con una mayor eficacia cognitiva y conductual. Esperamos que este capítulo haya descrito el EMA con el detalle suficiente para que los terapeutas lo puedan emplear para ayudar a sus pacientes con distintos problemas.